Damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias. Dios mío, gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, de comunión contigo. Señor, gracias, Dios mío, porque has preparado esta mañana para que podamos tener un encuentro real, verdadero contigo, Señor, para que juntos podamos, Dios mío, escudriñar tu palabra, Dios mío, escuchar con nuestro corazón lo que tú quieras decirnos en esta mañana. Dios, gracias. Gracias por sobre todas las cosas, porque has venido a este mundo para salvarnos, Señor. Gracias por sobre todo, oh Dios, porque realmente tu sangre derramada en la cruz del Calvario nos ha dado verdadera vida, Señor. Y nos ha dado la oportunidad eterna, Señor, de vivir contigo para siempre, de vivir por ti y para ti, Señor. Gracias. Dios, en el nombre de Jesús te rogamos en esta hora que tú ministres este tiempo en el cual con mis hermanos necesitamos escuchar tu voz, Señor, y atender y entender diligentemente tu palabra. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús tu gracia, tu sabiduría, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías sobre nuestros corazones en esta mañana. Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mi amado hermano, mi amada hermana. Quiero compartir la palabra de Dios, mis amados, en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 20, en la palabra de Dios. Mateo 1, 20, que nos habla de los acontecimientos previos al nacimiento del Señor. Mateo capítulo 1, versículo 20, en la palabra de Dios. Dice la Biblia: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Como decíamos, acontecimientos previos al nacimiento del Señor, y es un hermoso relato que la palabra nos hace y nos lleva a reflexionar acerca del nacimiento de Cristo que estamos por celebrar en estos días, ¿sí? Como siempre decimos, por supuesto que Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿verdad? No se sabe la fecha. Algunos historiadores bíblicos dicen que la fecha más aproximada en que puede haber nacido allí el niño en Belén es fines de septiembre, principio de octubre. Pero bueno, no importa la fecha. Importa que Jesús, Dios, vino a este mundo, ¿sí? Vino para salvar lo que se había perdido. Vino para salvar, ¿sí? Para redimirnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Así que, como decíamos, esta palabra nos habla de los acontecimientos previos y sin dudas nos presenta aquí la vida de José en el momento en el cual él está en sueños, o a la hora del sueño, ¿sí? Dicen así los manuscritos, se le aparece un ángel y le habla, le da un mensaje de parte de Dios. Sin dudas había un gran conflicto en el corazón de José. Mucho que pensar acerca de aquel problema hasta que pudo decidir dejar a María, su mujer, secretamente. ¿Sí? Porque sucedió que María había concebido en su vientre de parte del Espíritu Santo y él no lo sabía todavía. Así que podemos imaginar, hermanos, la tristeza, el conflicto, la angustia de aquel joven hebreo llamado José. Probablemente se sentía defraudado por su esposa. Probablemente no era una situación que él pudiese soportar, podríamos decir así, con entereza. Le imaginamos que podría estar triste, como dijimos, angustiado. Además, se sumaba que era económicamente pobre para las condiciones de aquella época, no era más que un carpintero. Y tal vez pensaba dejar a María y dejarla secretamente, y no sabemos si tenía dónde ir, no lo sabemos, ¿sí? Pero Dios envía a su ángel con un mensaje esperanzador para aquel varón.
aquel varón que ahora en su corazón se sentía tal vez decaído y pobre, le aparece un ángel con un mensaje de Dios. Y prestemos atención a las palabras, a las primeras palabras del mensaje de Dios a través del ángel. Le dice: José, hijo de David. ¿Sí? José, hijo de David. Como si le estuviera diciendo: José, hijo de David, no te sientas angustiado y mucho menos te sientas pobre, porque hay en tu ser linaje real. Eres hijo de David, eres de la descendencia real. ¿Sí? Tu vida está completamente en la voluntad de Dios. Parece que ese fuese el sentir, la esperanza, que en las primeras palabras del ángel salen directamente hacia el corazón de José. Y le dice lo que está escrito aquí: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí? Hermanos, qué hermoso cuando a veces nosotros nos sentimos angustiados y pobres y conflictuados, y nos sentimos a veces superados por las circunstancias de la vida, pero siempre hay un mensaje esperanzador de Cristo en su palabra, ¿sí? Siempre tenemos la esperanza de que Cristo se acerca a nosotros con un mismo mensaje, no ya para decirnos que somos hijos de David, pero sí el Señor nos dice en medio de nuestra angustia muchas veces: no temas porque eres hijo de Dios. ¿Sí? No temas porque hay linaje real en tu ser. Mi vida he dado por ti. Eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Dios nos hace sentir realmente, muchas veces nos consuela con su palabra y pone sobre nosotros una verdad que es eterna, la verdad por la cual hemos sido llamados a ser y somos hijos de Dios. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Así que esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos, más allá de todas circunstancias. Amén. Podríamos todavía ahondar un poco más en esta palabra y sacar enseñanzas de parte del Espíritu Santo, pero hay algo muy importante aquí, hermanos, que es lo que acabamos de leer en el versículo 21. El ángel le revela el propósito por el cual él y María, él y su esposa, han sido escogidos por Dios. No temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Vemos algo muy importante aquí, hermanos. El ángel le manifiesta cuál es la voluntad de Dios y le revela a José desde el principio cuál es el propósito de Dios con su vida y la vida de María, su mujer. ¿Sí? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está citando aquí el Salmo 130, versículo 8, ¿sí? Cuando dice que va a enviar un Salvador para el pueblo de Israel. Como nosotros sabemos, el Evangelio de Mateo fue escrito para el pueblo judío. Por eso Mateo hace hincapié en recordar todas las promesas del Antiguo Testamento y hace hincapié en decir que Dios envía un Salvador para que su pueblo sea librado del pecado. Pero nosotros sabemos que Jesús vino a librar a todo hombre pecador. Él es el Salvador del mundo, ¿sí? La palabra nos lo dice también, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no solo judíos, también los griegos, dice la palabra, también los gentiles, también nosotros, ¿sí?, no se pierda, mas alcance vida eterna. Así que lo importante, hermanos, es que desde el principio el Señor le revela el propósito a José, su siervo, desde el principio, desde que él toma conocimiento de la condición de María, su mujer, el ángel se aparece con un mensaje de parte de Dios. Dios mismo estaba revelando el propósito por el cual el Señor venía a esta tierra, ¿sí? Por el cual el Señor iba a nacer en esta tierra. Y esto es muy importante para nosotros porque Jesús vino como Salvador, Jesús venía como Salvador. Y es importante, hermanos, entenderlos. Yo sé que lo entendemos, pero es importante recordarlo en estos días en que se aproxima la celebración de Navidad. Porque es importante saber quién es Jesús, cómo vino Jesús.
a qué Jesús nosotros estamos creyendo y a qué Jesús nosotros estamos predicando. Jesús vino como Salvador, Jesús vino como Redentor, ¿sí? Jesús es aquel que iba a padecer y a morir por los pecados del hombre, por nuestros pecados, como lo recuerda Lucas en 24 en el camino de Emaús. Jesús es aquel que vino no solamente a salvarnos, sino a formar para sí mismo un pueblo santo, celoso de buenas obras. La carta de Tito, capítulo 2, versículo 14, así dice la palabra de Dios. Jesús es aquel que vino a esta tierra a formar una iglesia de la cual es la cabeza, una iglesia capacitada por el Espíritu Santo, a quien se le dio la tarea de predicar con poder el Evangelio que tiene autoridad de Dios, a quien se le encomendó la tarea de decir: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ese es el mensaje de la iglesia. Y estas señales seguirán a los que creen, como siempre recordamos, Mateo 16, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús vino como Salvador. Jesús vino a redimir nuestros pecados. Jesús vino a formar un pueblo santo, un pueblo que le pertenezca a Él y que cumpla la tarea para la cual Él lo formó y lo envió todavía sobre este mundo. Una iglesia de la cual, como decimos, esa es la cabeza, una iglesia santa, completamente ataviada, preparada para las bodas del Cordero, como nos dice Apocalipsis. Amén. Para esto vino Jesús. Aleluya, mis amados. Una iglesia que mientras camina con buen testimonio sobre esta tierra, continúa predicando con poder el Evangelio, como recién decíamos. Una iglesia que se santifica día a día, aguardando el arrebatamiento de parte del Señor, como está escrito en su palabra, aguardando ser llevada a las bodas del Cordero. Para esto vino Cristo. Gloria a Dios. Y este es el Jesús, hermanos, que nosotros vamos a recordar y vamos a celebrar en estos días. Amén. ¿Qué es lo que vamos a recordar y a celebrar en estos días? Un Jesús absoluta y completamente bíblico, como debe ser. Porque veo que hay muchos, hermanos, muchos que en este tiempo se llaman cristianos, pero están creyendo y celebrando a un Jesús moderno. Veo que hay un Jesús moderno que muchos predican, un Jesús que habla solo del amor y nada más que del amor, ¿sí? Un Jesús que solo ofrece bienestar, salud y prosperidad sobre esta tierra. Un Jesús que puede hacer real tus sueños, puede hacer real tus deseos y hacer real tu voluntad. Muchos predican a ese Jesús. Hermanos, nosotros sabemos que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer la suya y mucho menos la nuestra. Amén. Él vino a cumplir en obediencia todo lo que el Padre le había indicado. Pero hay un Jesús moderno que se desvía de la palabra, que se desvía de la doctrina. Y nosotros en estos tiempos, en los preparativos de nuestro corazón, en la esperanza de nuestro corazón, mis amados, necesitamos tener muy claro a qué Jesús vamos a recordar y a qué Jesús vamos a celebrar. Y en esto debemos ser muy cuidadosos. Porque el mismo Jesús que predicamos es el Jesús que vamos a celebrar en estos días. Porque si alguien nos presenta un Jesús diferente al de la Biblia, nos está presentando un evangelio diferente. Amén. Y ya sabemos lo que dice la palabra en Gálatas, mis amados, respecto de un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 6. En aquella época los judaizantes, sí, Pablo escribe porque los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia. Entonces dice el apóstol a la iglesia de los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición, sea apartado. ¿Sí? Eso está diciendo.
En aquella época, como decimos, los judaizantes decían que la salvación era por Cristo, pero además había que cumplir con ciertas pautas de la gracia, de la ley. Entonces ellos se despojaban la autoridad de la gracia y lo habían introducido allí, y los gálatas, algunos de ellos habían creído. Por eso Pablo dice: estoy maravillado de que ustedes se alejaron directamente. ¿Por qué? Porque están creyendo en un Jesús diferente, porque están creyendo en un evangelio diferente. Esto es, amados hermanos, de lo que nosotros necesitamos tener en claro en este tiempo, ¿sí? Que el Jesús que nosotros vamos a celebrar es el Jesús de la Biblia, un Jesús totalmente bíblico, no otro. Claro que Jesús habló de amor, sí, claro que sí, Dios es amor. Él habló de amor, predicó del amor, incluso como Mateo 5 nos dice, Él predicó del amor hacia los enemigos, claro que sí. Pero no solo Él predicó del amor, predicó también de saber oír y saber guardar la palabra de Dios. Habló de aquellos que se pierden en el infierno, esto es verdad, lo predicó así. No es que solamente andaba sanando y andaba haciendo bienes por misericordia de Dios. Él habló de amor, pero también habló de saber oír, saber guardar la palabra de Dios. Mateo 7, 24, 25, ¿sí? El que hace mi palabra, el que oye mis palabras y las hace, os compararé a quien es semejante, ¿no? Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un Jesús que hablaba de la necesidad de que aquel que cree en Él guarde también la palabra de Dios, tenga por virtud llamar al Señor, a Dios Señor, y tenga por virtud santificarse para la gloria de Dios. No es que solamente somos seguidores, simpatizantes de Cristo. Cristo ha formado un pueblo santo. El valor de su salvación es haber formado, no solamente es haber dado vida eterna, es haber formado un pueblo santo que sigue sus pisadas, que predica lo que Él le encomendó predicar y que se prepara para la venida del Señor. Esta es la obra completa, la obra terminada de Cristo. Jesús tenía una relación especial con sus discípulos, los amaba, ¿sí? Los amaba entrañablemente, les enseñaba, les daba ánimo, les daba fortaleza, pero también les advertía acerca del pecado, acerca de la desobediencia. Este es el Jesús bíblico, este es el Jesús que vamos a celebrar, el Jesús que vamos a predicar, ¿sí? Capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús que decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sí, mis hermanos, Jesús hablaba palabra de verdad. Hoy, en estos días, de repente Jesús han licuado de alguna manera el nombre de Jesús, han licuado el propósito de Dios, ¿sí? Como siempre decimos, han hecho del Evangelio un Evangelio light, del que todo se puede, un Evangelio lleno de ofertas y ninguna demanda. No es este el Jesús de la Biblia que nosotros vamos a celebrar. Necesitamos tener en claro, mis amados hermanos, y predicar y anunciar que lo que vamos a celebrar en los próximos días es este Cristo, amén, y no otro. Aquel que dio su vida por nosotros, aquel que vino a salvarnos, aquel por el cual nos santificamos, aquel por el cual hacemos su voluntad, aquel por el cual tenemos autoridad en su nombre, aquel por el cual nos estamos vistiendo y estamos vestidos de vestiduras blancas, aquel por el cual aguardamos con esperanza el ser arrebatados, el ser transformados en un abrir y cerrar de ojos e ir a recibir al Señor en el aire, como dice la palabra, y así estar siempre con el Señor. Esta es la verdad del Cristo que ha muerto en la cruz del Calvario y que ha resucitado por nosotros. Amados, procuremos preparar nuestro corazón en esta semana y en estos días para celebrar a Jesús como lo celebraron aquellos ángeles en los campos de Belén,
cantando y glorificando a Dios por la verdad que era revelada en Él. Amén. Por la verdad que era revelada a través de Cristo. Celebrar a Jesús como lo celebraron aquellos ángeles. Un Salvador en cumplimiento de las promesas de Dios. Alguien que vino a dar la vida para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo reciben de corazón. Preparar nuestro corazón para adorar como adoraron aquellos magos de Oriente en la casa allí en Belén, por la llegada del Rey de los judíos, el Rey que Dios había prometido, un Rey de gloria, un Rey que en su misericordia nos ha trasladado a su reino. La palabra nos dice, el reino de su amado Hijo. Amén, amados, que el Señor nos ayude en este tiempo, en estos días en los cuales tenemos tantos preparativos, tanto que hacer, tanto que preparar, tanto que consultar, ¿sí? Regalos que hacer, regalos que recibir, colores en nuestra casa, alegría para muchos, claro que sí, cómo no, pero sepamos que lo que vamos a celebrar y prediquemos que lo que realmente hay que celebrar es a Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, el Jesús de la Biblia, el Jesús bíblico, aquel en el cual creemos, el que ha dado su vida por nosotros y el que pronto viene por su pueblo. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar sobre esta palabra de Dios. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Oh Dios mío, hermosa es tu palabra que nos recuerda, oh Señor, y nos va aproximando, Señor, conforme pasan los días, Señor, al relato, a la historia, a la verdad escrita de parte de Dios, que nos habla, Señor, de los momentos previos en los cuales tú habías de venir a este mundo. Señor, Dios mío, te damos gracias porque tu palabra es la verdad, Dios mío, y porque la verdad de tu palabra, Señor, está en nuestro corazón. Y has hecho, Señor, Dios mío, a través de esta verdad nos has dado salvación, nos has dado vida eterna, nos has preparado como pueblo santo, como pueblo celoso de buenas obras, Dios mío, como una iglesia, Señor, a quien tú has dado autoridad para predicar el Evangelio, pero también como una iglesia, Señor, preparada, oh Dios, que espera, que aguarda con esperanza la venida del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos, Dios, que llenes nuestro corazón con tu Espíritu. Necesitamos proclamar todavía la verdad. Necesitamos dar a conocer que tú eres Jesús, pero eres el Jesús de la Biblia. Aleluya. De ninguna manera un Cristo débil, un Cristo licuado, un Cristo light. De ninguna manera eres ese Jesús, Señor Dios mío, que solo se ocupa de los panes y los peces. Tú eres el Jesús que se ocupa de nuestra vida. Es un Jesús poderoso, aleluya, que ha preparado vida eterna para el pueblo, para aquellos que le siguen, que has preparado corona de vida, Señor, para aquellos que te han recibido en el corazón. Padre, te damos gracias por el privilegio de servirte y de poder celebrar y recordar que viniste a este mundo y hacerlo con sabiduría de Dios, para darte gracias, para darte gloria, honra y alabanza por siempre. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza y luego oramos para despedirnos.